En un mundo donde los vampiros reinan con mano de hierro y los humanos viven con miedo perpetuo, surge uno que ha nacido de la misma maldición. Un hombre lobo y un vampiro se enfrentan en una batalla por el poder, la eternidad y la libertad. Pero la verdadera fuerza no decidirá quién gana, sino quién logra sacrificarse por el futuro. El viento aullaba sobre las torres negras de un antiguo castillo, cuyas ruinas habían permanecido ocultas durante siglos tras bosques impenetrables. Una vez, este lugar fue el corazón de un imperio entero de la noche, una tierra donde los vampiros gobernaban y los humanos solo susurraban sus nombres. Pero pasaron los años, las masacres, las guerras y los cazadores convirtieron el castillo en una cáscara vacía, llena solo de sombras y polvo. Esa noche, la oscuridad tembló. La tumba, oculta en las profundidades de la cripta, se abrió con un crujido y un aliento ahogado resonó en el aire húmedo. De un sarcófago se levantó una silueta, alta, delgada, de piel pálida y ojos que ardían con fuego rojo. Lord Arangel, un vampiro desterrado cuyo nombre había sido borrado de los anales hace mucho tiempo, pisó la tierra de nuevo. Su voz sonó como un trueno en el vacío. ¿Cuántos siglos he dormido? ¿Y cuánta sangre tendré que derramar para recuperar lo mío? La llama del odio que sostenía su inmortalidad se encendió con una fuerza renovada. Pero Aranel comprendió. Solo no podría levantar el imperio de las cenizas. Necesitaba un aliado, igual de maldito, igual de sediento de sangre y venganza. Y el destino escuchó. En el borde del bosque, cerca de las ruinas, los cazadores perseguían a una bestia. La manada de hombres lobo casi había desaparecido. Los humanos con armas de plata y amuletos sagrados los habían exterminado casi por completo. Pero uno sobrevivió. Un enorme alfa, herido, exhausto, seguía desgarrando las gargantas de sus enemigos, incluso cuando su cuerpo estaba acribillado a flechas. El vampiro apareció en el claro de repente, como si hubiera surgido de la misma oscuridad. Sus movimientos eran rápidos como las sombras. En un instante, destrozó a 3 cazadores, quemó sus huesos con el fuego carmesí de sus hechizos y arrancó el corazón del cuarto directamente de su pecho. El bosque se llenó de gritos y luego un silencio sepulcral. El hombre lobo, sangrando, gruñó, preparándose para abalanzarse también sobre el nuevo extraño. Sus colmillos brillaron a la luz de la luna, pero Arangel solo levantó una mano. «Silencio, bestia. Si quieres vivir, lucharás conmigo, no contra mí». El alfa exhaló con un resoplido ronco, respirando con dificultad. En su mirada había hambre y odio, pero también una chispa de comprensión. Frente a él estaba alguien más fuerte, alguien que podía darle una oportunidad de venganza. «¡Humanos! Mataron a mi manada», gruñó, apenas manteniendo el habla humana. «¡Quiero sangre!». Aranel sonrió de tal manera que hasta la noche se heló. «Entonces la tendrás, pero no solo la sangre de los humanos. Quemaremos sus ciudades, pisotearemos sus santuarios, convertiremos a sus hijos en esclavos. Tú anhelas venganza, yo anhelo poder. Juntos resurgiremos el imperio de la noche. Entre el vampiro y el hombre lobo, enemigos eternos, se selló una alianza, no con juramentos, sino con la sed de destrucción. Y pocas noches después, la primera ciudad cayó. El hombre lobo irrumpía en las casas, destrozando a la gente, escuchando en sus gritos los ecos del dolor de su manada. El vampiro, majestuoso e implacable, levantaba a los muertos y los convertía en sus sirvientes. La sangre corría a raudales, los muros de los templos se derrumbaban y las cenizas cubrían la tierra. Los rumores de la nueva pesadilla se extendieron rápidamente. La gente comenzó a orar por salvación, a encender antorchas y a preparar plata. Pero cuanto más brillante ardía su fuego, más profunda se volvía la oscuridad. Arañel volvió a ocupar el trono en su castillo, pero ahora a su lado estaba la bestia, su tormenta viviente,
su colmillo y garra. Su imperio apenas comenzaba a nacer de la sangre. «Esto es solo el principio», dijo el vampiro, mirando el cielo nocturno. «Que el mundo sepa que la sangre y los colmillos vuelven a gobernar este mundo». La noche cayó sobre la llanura, y con ella llegó el horror. La ciudad, rodeada de muros de madera, se preparaba para la defensa. Los guardias estaban en las torres con arcos. Los herreros distribuían lanzas toscamente forjadas a los campesinos, y los sacerdotes leían oraciones, rociando las puertas con agua bendita. Pero todo eso no importaba. Primero llegó el aullido. Largo, desgarrador, hizo que todos se volvieran hacia el bosque. De la oscuridad surgió una sombra oscura. El lobo alfa. Su cuerpo ahora parecía aún más grande y fuerte después del ritual que Arangel había realizado sobre él. Sus garras brillaban como si hubieran sido forjadas de hierro negro, y sus ojos resplandecían con una luz carmesí. «¡Hombre lobo!», gritó uno de los guardias, y gritos de terror recorrieron las paredes. La bestia saltó. Las tablas de la pared se agrietaron bajo su impacto. Los cuerpos de los guardias cayeron. En el mismo instante, una risa fría resonó en el aire, y una figura alta con una capa negra apareció en la torre. El señor vampiro Aranel, extendiendo sus brazos, invocó sombras de la tierra. De debajo de las casas y plazas comenzaron a salir muertos, esqueletos y cadáveres desfigurados que había levantado en la batalla anterior. La ciudad se sumergió en el caos. La gente corría, intentaba escapar, pero la bestia los destrozaba en las puertas, y los no muertos los rodeaban por todos lados. Los gritos de mujeres y niños se mezclaban con los estertores de los moribundos. En el centro de la plaza, los sacerdotes intentaron erigir un círculo protector, pero Arangel descendió directamente hacia ellos. Sus ojos brillaron con una luz sangrienta, y las palabras de oración se congelaron en sus labios. Con un solo movimiento, arrancó el corazón del mayor de ellos, y luego se dirigió a los restantes. «¿Dónde está vuestro Dios? ¿Por qué calla?». Ninguno respondió. El círculo se disolvió, y su sangre inundó las piedras de la plaza. El hombre lobo, ahogándose en su sed, partió al último guardia por la mitad y levantó la cabeza al cielo. Su aullido resonó por la llanura como un grito de guerra. La gente intentó escapar de la ciudad, pero el vampiro levantó muros de sombras. Nadie pudo irse. Cuando el amanecer tocó el horizonte, la ciudad estaba muerta. Las calles sembradas de cuerpos, las paredes empapadas de sangre. Sobre las ruinas se alzaban dos, el vampiro y el hombre lobo, señores del caos. «La gente reunirá ejércitos», dijo el hombre lobo, lamiéndose los colmillos. «Saben que vamos por ellos». Arañel sonrió. «Que los reúnan. Cuanta más sangre traigan, más fuertes nos haremos. Su fe se derrumbará cuando vean que ni siquiera la luz puede detener la noche». Su alianza se fortalecía, pero bajo ella se ocultaba un veneno. El hombre lobo sentía que con cada ritual de Aranel, su furia se hacía más fuerte, pero también impregnada de una voluntad ajena. El vampiro, en cambio, veía en la bestia no a un igual, sino a un arma, una hoja que algún día tendría que romperse. Pero por ahora, el imperio crecía. De las aldeas vecinas, los prisioneros eran llevados al castillo. Algunos se convertían en víctimas para los rituales, otros eran transformados en esclavos sin voluntad. Sobre las ruinas de la antigua fortaleza se erigían nuevas torres, sobre las cuales se levantaban de nuevo los estandartes de sangre y colmillos. La gente comenzó a llamarlos la Sombra del Este, y cada ciudad a la que llegaban sus ejércitos se convertía en una mancha negra en el mapa, un lugar al que ni siquiera el viajero se atrevía a entrar. Pero pronto los rumores sobre ellos llegaron a la capital del reino. El rey, al enterarse de la masacre, convocó un consejo. Se recuperaron antiguas crónicas, y resultó que el nombre de Arañel aún se conservaba en libros antiguos,
como el de alguien que ya había intentado subyugar a la humanidad. Entonces, solo las Fuerzas Unidas de Caballeros y la Orden de los Templarios lo habían vencido. «Nos hemos vuelto a encontrar con él», dijo uno de los consejeros, «y si no golpeamos primero, destruirá todo el reino». En la capital se comenzaron a reunir tropas. Los sacerdotes sacaron reliquias que se habían guardado durante siglos, espadas impregnadas de luz, lanzas envueltas en plata y escudos bendecidos para la protección contra la oscuridad. Y en ese momento, en su castillo, Arañel estaba en el balcón observando el horizonte. El hombre lobo entró en la sala. Sus pasos eran pesados, su respiración ronca. «La gente está preparando un ejército», dijo. «Debemos golpear primero». Arañel no respondió de inmediato. Una fría sonrisa se dibujó en sus labios. «Que vengan ellos mismos. Su sangre correrá como un río, y en ese río ahogaremos su esperanza». Y la noche volvió a caer sobre el mundo, presagiando la guerra. La oscuridad se cernía sobre la tierra, como si la noche misma hubiera descendido para ocultar el ejército de Aranel. Miles de criaturas se reunieron en los muros de su castillo, no muertos, esqueletos con armas oxidadas, sombras deslizándose por el suelo y nuevos vampiros que había convertido de los prisioneros. En el centro estaba el hombre lobo alfa, imponente sobre ellos, su cuerpo como si se hubiera llenado de fuerza, y sus colmillos brillaban en la oscuridad. «Hoy», rugió Aranel dirigiéndose a su ejército, «borraremos la esperanza de la humanidad. Su luz será nuestra llama, su sangre, nuestros ríos». El ejército rugió, tronó, y desde lo profundo del bosque llegó el sonido de un cuerno. En la llanura se encendieron miles de antorchas. El ejército de humanos salió a su encuentro. Filas de caballeros con armaduras de acero, estandartes del reino, oraciones de los templarios. Sus armas brillaban con plata y en las primeras filas marchaban sacerdotes con reliquias. En sus manos ardían hojas que dejaban rastros de luz en el aire. «En nombre de la luz», gritó el líder de los humanos, y miles de voces le respondieron. La batalla comenzó. El hombre lobo saltó primero, irrumpiendo con un rugido entre las filas de caballeros. Sus garras destrozaban armaduras como papel. La sangre brotaba a chorros sobre la hierba. La gente gritaba, pero decenas de lanzas se clavaron en su cuerpo. Aulló, cayó al suelo y luego se levantó, aplastándolos, y arrancó el corazón de su enemigo más cercano. Los no muertos avanzaron como una ola, abalanzándose sobre los humanos, y la tierra tembló bajo este asalto. Pero la plata los cortaba como un cuchillo a través de la tela. Cada toque de una hoja sagrada convertía a los muertos en cenizas. Y entonces Aranel entró en la batalla. Un torbellino de oscuridad cayó del cielo. El vampiro abrió su capa, y cientos de murciélagos se lanzaron al cielo, cubriendo a los guerreros. Se movía como una sombra. A veces aparecía entre los caballeros, arrancándoles el corazón. A veces desaparecía, transformándose en humo. Su magia retorcía los cuerpos de los enemigos, y sus almas las devoraba directamente en el campo de batalla. «¡Es demasiado fuerte!», gritaba la gente. «¡Mantened el círculo!». Los sacerdotes levantaron las reliquias y el cielo se iluminó. Un resplandor estalló y la oscuridad retrocedió, haciendo que los no muertos se detuvieran. Arañel siseó, su piel humeó. «La luz no es eterna», rugió, rompiendo el círculo con un rayo negro. Mientras tanto, el hombre lobo luchaba como un demonio. Su cuerpo estaba plagado de lanzas, pero no caía. Su aullido sacudía la tierra, y de esto, en su manada, los pocos que Aranel había logrado resucitar, despertaba una furia enloquecida. Se abalanzaban sobre los humanos, rompiendo su formación. Gritos, el sonido del metal, aullidos y rugidos se fusionaban en una sinfonía infernal. El campo de batalla se convirtió en un lago de sangre.
pero los humanos no estaban rotos. ¡Adelante!, gritó su líder, sosteniendo una espada que brillaba como el sol. ¡Por el rey! ¡Por la luz! Se lanzó directamente sobre el hombre lobo. Su golpe fue como el choque de dos mundos. La espada cortó el aire y se clavó en el hombro de la bestia, quemando la carne hasta el hueso. El hombre lobo rugió y derribó al caballero al suelo, pero la hoja brilló, y una ola de luz lo lanzó lejos. Aranel apareció al lado, cubriendo a la bestia. Sus ojos ardían, su voz era helada. «Morirás, humano». Pero el caballero solo se levantó, sosteniendo la espada, y respondió: «Moriré si es necesario, solo para que vosotros no lleguéis al amanecer». La lucha se hizo más feroz. Humanos y oscuridad se fusionaron en una tormenta sangrienta. Con cada minuto caían cientos de cuerpos, y la tierra misma gemía bajo el peso de la batalla. Y por primera vez, la alianza del vampiro y el hombre lobo estuvo en peligro. El alfa, herido y exhausto, sintió que Aranel no se apresuraba a compartir su fuerza con él. El vampiro, en cambio, veía que la bestia se dejaba llevar demasiado por la furia y perdía el control. Pero mientras el enemigo era común, su alianza se mantuvo. Cuando la noche se inclinaba hacia la mañana, ambos ejércitos sangraban. El campo de batalla estaba sembrado de cuerpos, el aire impregnado de humo y muerte. Y entonces, sobre la llanura, resonó un cuerno. Los humanos trajeron refuerzos, otro ejército, y la guerra apenas comenzaba. El segundo ejército de humanos se abalanzó sobre la llanura con el estruendo de los tambores y el brillo de las antorchas. Sus filas eran densas, las lanzas y los escudos formaban un muro, y las oraciones de los templarios ahogaban los gritos de los moribundos. Parecía que la tierra misma tembló cuando miles de botas golpearon al unísono. El hombre lobo, cubierto de sangre, se puso de pie, arrancándose del hombro la hoja brillante que casi lo mata. Su cuerpo temblaba de furia, pero también de dolor. Cada movimiento le provocaba un fuego en las heridas. Sabía que si caía ahora, lo pisotearían. Aranel, en cambio, estaba tranquilo, como si todo lo que sucedía fuera solo parte de una obra escrita de antemano. Sus ojos ardían y sus labios pronunciaban palabras en un idioma muerto. De la tierra comenzaron a levantarse agujas negras, parecidas a garras, que desgarraban el suelo y el cielo. «¿Qué estás haciendo?», rugió el hombre lobo, volviéndose hacia su aliado. «Lo que debe hacerse», respondió fríamente el vampiro. «Su ejército es demasiado grande. Invocaremos un poder que devorará sus almas». La tierra se abrió. De debajo de ella fluyeron ríos de sangre. No agua, sino la esencia misma de los caídos. Las sombras gritaron, extendiendo sus manos hacia los vivos. Los humanos se detuvieron, sus filas vacilaron. Los sacerdotes gritaron oraciones, pero era demasiado tarde. De la sangre se levantó un demonio, una criatura negra, tejida de huesos y cenizas, con ojos en los que se reflejaba todo el campo de batalla. Su rugido era más fuerte que el trueno, y con cada golpe de su pata, cientos de guerreros se convertían en jirones. El hombre lobo sintió un frío en el pecho. El poder que Aranel había invocado no era de este mundo. Desgarraba el aire, impregnaba la tierra de oscuridad, e incluso él, hijo de la maldición, sintió como su alma temblaba. «Prometiste una guerra», rugió, «pero no dijiste que entregarías mi manada en sacrificio». Aranel sonrió. «Para levantar al demonio se necesitaba la sangre de los fuertes. Tus hermanos muertos la trajeron. Ahora su furia es eterna». Los ojos de la bestia brillaron de color carmesí. Quiso abalanzarse sobre el vampiro allí mismo, en el campo de batalla. Pero los gritos de la gente, el olor a sangre, el aullido del demonio, todo se mezcló, y la furia lo devoró de nuevo. Se lanzó sobre sus enemigos, destrozándolos por decenas, como si quisiera ahogar el dolor de la traición. Mientras tanto, el demonio y los no muertos aplastaban las filas de los humanos. Sus reliquias sagradas aún brillaban,
pero la luz se desvanecía bajo el asalto de la oscuridad. Parecía que la victoria estaba cerca, pero de repente el cielo estalló. Desde el horizonte apareció un escuadrón de jinetes. Sus armaduras brillaban con una llama blanca, y en sus manos sostenían lanzas forjadas en las antiguas fraguas de la Orden de los Templarios. Con ellos cabalgaban sacerdotes que llevaban el Arca de la Luz, una reliquia capaz de detener incluso a los inmortales. «¡Guerreros de la Luz!», gritó la gente. «¡Han llegado!». La inspiración regresó a sus corazones. Cientos de caídos se levantaron de nuevo, las filas se cerraron y la batalla estalló con una nueva fuerza. El demonio aulló, pero la luz del arca desgarró parte de su cuerpo. Arañel apretó los dientes por primera vez, comprendió que su magia no era ilimitada. «Esto es solo un aplazamiento», susurró, «pero su luz se quemará, como todo lo demás». El hombre lobo en ese momento estaba partiendo a un caballero por la mitad, pero con el rabillo del ojo vio cómo el vampiro bebía fuerza no solo de sus enemigos, sino también de sus propios guerreros, de los no muertos e incluso de sus sirvientes vivos. La bestia sintió. Su aliado era un parásito que devoraba a todos a su alrededor por una sola cosa: el poder. Cuando la noche llegaba a la mañana, el campo de batalla era una pesadilla. Miles de cuerpos, ríos de sangre, humo y hollín. El ejército de humanos aún resistía, pero sus filas se diezmaban. El demonio rugía, pero su cuerpo se derretía bajo la luz del arca. Y a la sombra de la torre destruida, el hombre lobo se paró frente a Aranel. Sus ojos ardían, sus garras estaban listas para golpear. «Me usas», dijo con voz baja. «No soy tu perro». Aranel lo miró y sonrió fríamente. «Eres una hoja en mi mano, mientras te permita ser afilado». Entre ellos hubo un instante de silencio, incluso el trueno de la batalla parecía lejano. La alianza, creada con sangre, se había agrietado por primera vez, pero no había tiempo para romperla. Los humanos estaban reuniendo sus últimas fuerzas para un ataque, y si la alianza caía ahora mismo, ambos serían destruidos. La noche se inclinaba hacia el amanecer, y el cielo carmesí teñía el campo de batalla con tonos infernales. Miles de cuerpos cubrían la tierra, el humo de las máquinas de asedio en llamas subía al cielo, y el olor a sangre y hollín impregnaba cada piedra. El hombre lobo, herido, con las garras salpicadas de sangre, respiraba con dificultad. Su fuerza se desvanecía, pero la furia lo mantenía en pie. Cada movimiento le producía dolor, pero la bestia no se rendía. Arañel estaba de pie sobre las ruinas de la torre. Su capa ondeaba, sus ojos ardían como dos antorchas. Su magia se alimentaba de la muerte a su alrededor, pero él también sentía que la luz del arca lo quemaba, como una hoja al rojo vivo en su corazón. De las filas de los humanos salieron los templarios. Eran 12, y cada uno llevaba en el pecho el signo del sol. En el centro iba el sacerdote principal, sosteniendo el arca. La levantó sobre su cabeza y la luz se derramó sobre el campo, como un amanecer que llegó antes de tiempo. Los no muertos gimieron y se desmoronaron en cenizas. El demonio, levantado de la sangre, aulló, su cuerpo se resquebrajó y finalmente se desintegró en un torbellino de cenizas. Incluso Aranel se tambaleó, sintiendo cómo su piel se agrietaba bajo ese resplandor. «Ha llegado tu hora, criatura», dijo el sacerdote en voz alta. «Tú y tu perro iréis a donde no hay noche ni sombra». El hombre lobo gruñó. «No soy su perro», pero la luz del arca lo golpeó y su cuerpo estalló de dolor. Cayó de rodillas, arañando el suelo con sus garras. Su grito resonó sobre el campo, ahogando el estruendo de la batalla. Su piel ardía, sus músculos humeaban y comprendía. El arca estaba diseñada para borrar a seres como él. Arañel saltó, desplegando la oscuridad como alas. Se paró entre el arca y la bestia. Su voz era fría. «Es mío»,
y solo yo decidiré cuándo caerá. Te equivocas, respondió el sacerdote. Hoy moriréis ambos. Las lanzas de fuego de los templarios se clavaron en la tierra, formando un círculo. La luz del arca se intensificó, convirtiendo la noche en día. El vampiro siseó. Su cuerpo comenzó a derretirse, pero levantó las manos, invocando sus últimas fuerzas. De la tierra se levantaron sombras, ya no un ejército, sino la esencia misma de la oscuridad. Se cerraron alrededor de Aranel, formando una barrera. Luz y oscuridad chocaron. El aire explotó con un crujido, como si el cielo se derrumbara. El hombre lobo, apenas vivo, levantó la cabeza. Su mirada se encontró con la del vampiro. En esos ojos había de todo: furia, odio y comprensión. Si no se ponía al lado de Aranel ahora, ambos morirían. Reuniendo sus últimas fuerzas, la bestia se levantó. Su aullido desgarró los cielos. Se abalanzó sobre los templarios, barriéndolos, desgarrando sus armaduras brillantes con sus garras. Cada toque del arca lo quemaba como fuego, pero continuó rompiendo la formación de los enemigos. «¡Mantened el círculo!», gritó el sacerdote. Arañel, aprovechando ese instante, avanzó. Sus manos se oscurecieron, transformándose en garras. Las clavó en la tierra y la llanura misma tembló. De las grietas brotaron chorros de sangre y rodearon el arca, intentando devorarla. Luz y oscuridad se encontraron en un duelo mortal. El sacerdote gritó el último conjuro. El arca brilló tan intensamente que el campo de batalla se convirtió en un mar blanco. Humanos y no muertos cerraron los ojos. El hombre lobo gritó. Su cuerpo se desgarraba por dentro. Aranel también gritó. Por primera vez su voz no sonó como una orden, sino como el grito de un ser que sufre. Y entonces sucedió lo impensable. El arca explotó. La explosión no fue de fuego, sino de luz. Se desintegró en miles de fragmentos, cada uno de los cuales se clavó en la tierra, dejando rastros brillantes. Los templarios que sostenían el círculo se quemaron hasta las cenizas. El sacerdote cayó. Sus ojos se apagaron. El campo de batalla quedó inmóvil. El hombre lobo yacía. Su cuerpo humeaba, pero respiraba. Su mirada estaba llena de dolor y odio. Arañel estaba de pie, pero su capa se había quemado, su piel se había agrietado, y sus ojos brillaban aún más que antes. «Quisieron destruirnos», dijo en voz baja, «pero me dieron más de lo que podía desear». Levantó una mano, y de la tierra comenzaron a levantarse los cuerpos carbonizados de los templarios. Sus ojos brillaron con una luz sangrienta. Ahora eran suyos. El hombre lobo gruñó, mirando al vampiro. «Me traicionaste, traicionaste a todos». Arañel sonrió, mostrando los colmillos. «No, bestia, te di una nueva vida, pero recuerda, si te debilitas, la recuperaré». Entre ellos había un abismo, pero el enemigo había sido derrotado. Los humanos huyeron, su ejército se dispersó. El campo de batalla quedó para la oscuridad, y esa noche nació una leyenda, la alianza de sangre y colmillos que destruyó la luz. El campo de batalla estaba en silencio. Los gritos habían cesado hacía mucho, y solo los cuervos giraban sobre las montañas de cadáveres. Donde aún brillaba el arca de la luz, ahora se abría un agujero negro que emanaba humo y frío. Los humanos huyeron, pero muchos de ellos no lo lograron. Sus sombras quedaron en el suelo, quemadas por la luz, y sus cuerpos fueron tomados por la oscuridad. Arañel estaba de pie en una elevación, como un rey que había recibido un trono de sangre. Sus nuevos guerreros, los muertos levantados de los templarios caídos, estaban inmóviles, listos para ejecutar cualquier orden. Sus ojos brillaban con una llama carmesí, y en cada uno de ellos se reflejaba un nuevo orden. «La noche ha ganado», dijo el vampiro. Su voz resonó por la llanura. «Y a partir de esta noche comenzará una nueva era, la era del imperio». El hombre lobo, herido y cansado, lo miró desde abajo.
Su respiración era ronca, sus ojos ardían con una luz carmesí, pero dentro de él se acumulaba otra cosa: sospecha, ira, la sensación de haber sido engañado de nuevo. «¿Imperio?», rugió. «Hablaste de venganza, de libertad para nosotros, para la manada, pero solo veo tu poder». Arañel se inclinó hacia él. Su rostro estaba quemado por la luz del arca, pero su sonrisa seguía siendo fría como el acero. Venganza y libertad son solo pasos hacia algo más grande. No podemos vivir en madrigueras y escondernos de la luz. Debemos construir un mundo donde la oscuridad reine abiertamente. Eso será el imperio de la noche. La bestia apretó las garras de tal manera que la tierra bajo él se agrietó. «¿Y si no quiero ser parte de tu imperio?». «Entonces», respondió tranquilamente el vampiro, «te convertirás en su primer enemigo». Por un momento, un silencio mortal flotó entre ellos, pero el hombre lobo se dio la vuelta, sin encontrar la fuerza para abalanzarse sobre su aliado. Estaba débil, herido, y dentro de él su esencia animal susurraba: «Espera, observa, golpea cuando se exponga». Arañel ya no lo miraba. Su mirada estaba fija en el horizonte, donde ardían los restos de las fortificaciones humanas. «Iremos más lejos», dijo, dirigiéndose a sus guerreros y sombras. «Tomaremos castillos, ciudades, reinos. Que el día pertenezca al sol, pero la noche será nuestra». Y la marcha comenzó. Las ciudades cayeron una tras otra. La gente, que había perdido la esperanza tras la destrucción del arca, no pudo resistir la nueva fuerza. Donde aparecía Aranel, los muros se derrumbaban, los ejércitos huían, y los supervivientes le juraban lealtad. El hombre lobo luchaba a su lado, pero en su corazón crecía el odio. Veía cómo el vampiro convertía incluso a sus aliados en no muertos, privándolos de su voluntad. Veía cómo los guerreros de su manada, muertos en batalla, se levantaban de nuevo, pero ya no como lobos, sino como sombras que solo servían a un amo. Por las noches, sentado en las ruinas de otra ciudad, la bestia miraba a la luna y aullaba al vacío. Sus hermanos estaban muertos, su libertad se disolvía, y cada nuevo paso de Arangel hacia la grandeza era un paso hacia su propia esclavitud. Pero en el corazón de la bestia nacía un plan. Él no era un maestro de las intrigas, como el vampiro, pero sabía, para vencer a la oscuridad, a veces hay que volverse una oscuridad aún más salvaje. Un año después de la batalla, en el corazón de la destruida capital humana, se erigió una nueva ciudadela. Agujas negras se elevaban hacia el cielo, como garras listas para desgarrar el sol. Allí, Arañel se declaró emperador de la noche. Multitudes de muertos y sirvientes vivos se arrodillaron, dándole la bienvenida. Sus gritos se fusionaron en un solo aullido, pero en lo profundo de la sala, entre las sombras, estaba el hombre lobo. Sus ojos ardían de odio, y cuando la multitud exclamó: «¡Viva el imperio!», componen placement, él solo apretó los dientes. Sabía que un día las garras se clavarían en el corazón de ese emperador, y entonces el imperio de la noche se ahogaría en su propia sangre. El imperio de la noche crecía como una plaga. En pocos años, absorbió todas las tierras que antaño pertenecieron a los humanos. Las torres de las ciudades estaban envueltas en oscuridad. En los pueblos reinaban el miedo y el silencio. Los vivos trabajaban de día, los muertos los custodiaban de noche. Donde antes repicaban las campanas de los templos, ahora solo resonaban los gritos de las almas cautivas. Arañel se sentaba en el trono negro, como si la misma oscuridad se hubiera encarnado. Sus ojos brillaban como brasas, y cada una de sus palabras se convertía en ley. Construía un nuevo orden, un orden de noche eterna. Pero cuanto más alto se elevaba el trono, más fuerte crecía la resistencia. El hombre lobo desaparecía del palacio con más frecuencia. Formalmente era el gobernador de las tierras fronterizas,
un leal comandante del imperio. En realidad, buscaba a aquellos que aún fueran capaces de empuñar armas contra el vampiro. Por las noches, vagaba por montañas y bosques, encontrando los escondites de los fugitivos. Los humanos al principio se abalanzaban sobre él con lanzas, pero cuando él desgarraba el hierro con los dientes y los dejaba vivos, empezaban a escuchar. «Creéis que el vampiro es vuestro principal enemigo», decía, sentado junto a una hoguera entre los rebeldes. «Pero también es mi enemigo. Me usa, como os usó a vosotros. Vuestros templos, vuestras familias, vuestros guerreros, todo se convirtió en su propiedad. Así será también con mi manada. Si no golpeamos primero, nos devorará a todos». La gente, que poco antes había luchado contra él, ahora escuchaba sus palabras. Entre ellos había restos de templarios, antiguos caballeros, incluso simples campesinos. Los unía un único objetivo, la sed de venganza. Así nació la sombra de la rebelión, una alianza de humanos y la bestia. Mientras tanto, en el corazón de la capital, Aranel sentía los cambios. Notaba que la bestia se ausentaba más tiempo y sus informes sobre las fronteras eran demasiado lacónicos. El vampiro comprendía, la alianza se estaba desmoronando. Una noche, convocó al hombre lobo a la sala del trono. Columnas enormes proyectaban sombras, y en esas sombras se movían guerreros no muertos. «Te escondes demasiado a menudo de mí», dijo el emperador con frialdad. «Oigo rumores. Dicen que estás reuniendo gente a tu alrededor. ¿Acaso no te basta el poder que te di?» El hombre lobo dio un paso adelante. Sus garras brillaron, sus ojos destellaron. «¿Poder? Veo cómo construyes tu reino con huesos. Veo cómo mis hermanos se convierten en tus esclavos. Tú llamas a esto un imperio. Yo lo llamo una prisión». El vampiro se levantó lentamente del trono. Su voz sonó como un trueno. «Olvidaste quién te sacó de las cadenas de la luz. Estás vivo solo porque yo te permití vivir». La bestia rugió. Su pecho subía y bajaba. «No, Aranel. Vivo porque yo mismo arranqué mi carne del fuego del arca. Tú solo te aprovechaste de ello». Por un instante, se quedaron uno frente al otro, e incluso los guardias muertos no se movieron, sintiendo la tensión. Pero Arangel solo sonrió. «Bien, juega tus juegos, bestia, pero recuerda, la noche siempre devora a quienes se oponen a ella». El hombre lobo se dio la vuelta y se fue, dejando la sala del trono en silencio. Pero su corazón ardía. Comprendió. Un enfrentamiento abierto ahora sería una locura. Se necesitaba tiempo. Se necesitaba un arma capaz de matar a quien había sobrevivido al arca. Y esa arma empezó a aparecer. En las catacumbas abandonadas de un antiguo templo, los rebeldes humanos descubrieron antiguos pergaminos. Hablaban del corazón de sangre, un artefacto creado en los tiempos de la Primera Guerra contra los vampiros. El corazón era una maldición, capaz de quemar a cualquiera de la estirpe de la oscuridad, incluso si bebía la fuerza de la noche misma. Pero para despertarlo, se necesitaba la sangre del lobo más fuerte. El hombre lobo escuchó esas palabras en silencio. En sus ojos no había miedo. Sabía que algún día tendría que sacrificarse, pero si su sangre se convertía en la llave para la caída de Aranel, entonces que así fuera. Mientras tanto, el emperador de la noche planeaba cosas aún más audaces. Ya no estaba satisfecho con las tierras de los humanos. Su mirada se elevaba más alto, hacia donde las estrellas iluminaban los cielos. «Si la noche me pertenece», decía a sus allegados, «entonces, un día la misma oscuridad del cosmos se someterá a mí, el sol será desterrado, y entonces llegará la noche eterna». Sus palabras asustaban incluso a los más leales, pero nadie se atrevía a objetar, pero nadie se atrevió a replicar. Solo en la sombra, más allá de los muros del palacio, crecía ya una conspiración, y el corazón de la rebelión latía cada vez con más fuerza.
El primer golpe de los rebeldes fue silencioso, como el susurro del viento. En la noche oscura, cuando los guardias negros de Arangel patrullaban las fronteras de la capital, varias personas se infiltraron en la ciudad. Entre ellos había antiguos templarios, 2 campesinos que habían perdido a sus familias, y una mujer, una curandera que sabía más de las sombras que cualquier mago. No atacaron el castillo. Incendiaron los almacenes de grano, envenenaron los pozos y dejaron en las paredes un símbolo, una pata de lobo aferrada a un corazón. Los habitantes de la capital susurraban: «El lobo ha llegado. El lobo no teme a la noche». El hombre lobo vio todo esto desde lejos. No estaba entre ellos, pero era su señal. Su alianza crecía y el imperio tembló por primera vez. La ira de Arangel fue terrible. «Sus cabezas deben estar a mis pies», gritó al enterarse de la osadía. Su voz agrietaba las paredes. «Encuentren a esas ratas, quemen sus madrigueras, que la noche misma devore su carne». Las legiones muertas marcharon por los caminos. Las aldeas fueron quemadas hasta los cimientos. La gente era atrapada. Los interrogatorios se convertían en torturas. La sangre corría como un río. Pero la pata de lobo aparecía una y otra vez. En las puertas, en las paredes, incluso en el cuerpo de uno de los capitanes vampiros, asesinado durante la noche. Arangel comprendió. No eran solo rumores. Era un desafío. El hombre lobo reunía a los rebeldes en las catacumbas de un templo en ruinas. Allí, entre huesos y polvo, forjaban sus armas, afilaban sus flechas, escribían juramentos con sangre. La curandera sacó un pergamino que hablaba del corazón de sangre. «Está dormido», dijo ella, «pero puede despertarse. Solo se necesita un sacrificio». Todas las miradas se dirigieron al lobo. Él guardó silencio. Comprendió. Esperaban su sangre. Su esencia era la clave para destruir a Arangel. Pero si la daba ahora, las fuerzas podrían no ser suficientes. El artefacto era débil. El despertar llevaría tiempo. Y en ese tiempo, el vampiro los alcanzaría a todos. «No», gruñó finalmente. «Mi sangre será el precio cuando llegue la hora. Pero por ahora lo golpeamos con garras, no con el corazón». La gente aceptó esta decisión, pero en sus ojos ya ardía la pregunta. ¿Estará dispuesto a sacrificarse cuando llegue el momento? Mientras tanto, en el castillo, el emperador de la noche sentía cómo la oscuridad a su alrededor se espesaba. Le llegaban informes de que los rebeldes actuaban de forma demasiado organizada. Sabía, detrás de ellos había una mente, una voluntad. Sabía que detrás de ellos había una bestia. Y una noche, mirando el mapa de las tierras conquistadas, Arangel sonrió con su fría sonrisa. «Así que has decidido jugar contra mí», susurró. «Perfecto, pero que sepas, yo siempre juego hasta el final». Las chispas de la rebelión se encendieron con más fuerza. En una de las ciudades, los rebeldes atacaron el cortejo de un virrey vampiro. Lo decapitaron y arrojaron su cabeza a las puertas del castillo. En otro lugar, destruyeron una caravana de armas, dejando tras de sí solo la marca del lobo. Cada uno de sus golpes era como una mordedura, pequeña pero mortal. Y cuanto más brillante ardía la rebelión, más cerca estaba el momento en que el lobo y el vampiro se encontrarían de nuevo cara a cara. Pero esta vez no como aliados. Durante mucho tiempo, Arangel había enviado legiones de muertos en busca de los rebeldes. Pero cuando sus capitanes comenzaron a regresar decapitados uno tras otro, cuando las ciudades dejaron de obedecer e incluso los señores vampiros menores comenzaron a susurrar sobre la debilidad de la sala del trono, comprendió. Había llegado la hora de actuar él mismo. «Que la noche se convierta en mi espada», dijo, y un manto de niebla negra cayó sobre sus hombros. El emperador mismo lideró la cacería. La primera ciudad cayó en una sola noche. Arangel entró en ella sin ejército. Se movía como una sombra, y todo aquel que se cruzaba en su camino caía muerto.
como si la propia oscuridad les chupara la vida. Las casas se convertían en cenizas, los niños lloraban, los ancianos rezaban, pero sus palabras se ahogaban, porque la propia oración no llegaba a través del velo de la noche. Por la mañana, la ciudad estaba vacía. Ni cuerpos, ni sangre, solo calles vacías y una señal. El emperador había estado allí. Los rebeldes se estremecieron. La noticia se extendió rápidamente. El propio Arangel iba tras ellos. El hombre lobo reunió un consejo en las catacumbas. Los rostros estaban pálidos, los ojos llenos de miedo. «No podremos detenerlo», dijo uno de los templarios. «No es solo un vampiro, es la encarnación de la noche. Cada uno de nuestros golpes es solo un rasguño». «Entonces golpead más profundo», gruñó el lobo. «Él tampoco es todopoderoso, se le puede herir». Pero en su propio corazón nació una duda. Vio las cenizas de la ciudad, vio las casas vacías. Comprendió. Arangel se había vuelto más fuerte que cuando se aliaron por primera vez, y las dudas se confirmaron. Por la noche, los rebeldes tendieron una emboscada en un desfiladero. Bloquearon el camino con rocas caídas, se escondieron en las sombras, prepararon flechas con hierro envenenado. Cuando Arangel entró en el filadero, el aire mismo se oscureció. La gente disparó. Cientos de flechas atravesaron su cuerpo, pero él solo se rió, y la oscuridad disolvió el hierro como si fueran ramas secas. Levantó una mano, y uno de los templarios se encendió en llamas, quemándose vivo. Otro comenzó a gritar, y su grito se convirtió en una bandada de murciélagos que volaron en todas direcciones. Los rebeldes vacilaron. El hombre lobo se lanzó a la batalla. Sus garras se clavaron en el pecho del emperador, y por primera vez sintió cómo Arangel retrocedía un paso. Sus ojos se encontraron, la bestia y el vampiro, y el lobo vio en esos ojos un abismo. «¿Crees que puedes matarme?», susurró Arangel, agarrándolo por el cuello. «Tú mismo eres mi sombra. Sin mí no eres nadie». El hombre lobo se zafó con todas sus fuerzas, dejando en el cuello del vampiro una herida desgarrada. La sangre fluyó, espesa, negra como la brea, y en ese instante comprendió. Sí, se le podía herir, pero solo a costa de una sangre más fuerte que todo lo vivo, la suya propia. Huyeron esa noche. Los rebeldes perdieron la mitad de sus hombres, y el desfiladero se convirtió en una tumba para decenas. Pero el lobo los guió más allá, lejos de la oscuridad. La curandera, vendando sus heridas, susurró: «Lo viste. Ahora sabes que solo tu sangre despertará el corazón». Él guardó silencio. Dentro de él rugía la ira. No quería ser una víctima. Quería desgarrar a Arangel con sus garras, no caer bajo la espada por un artefacto. Pero en lo más profundo de su alma comprendió. No habría otro camino. Arangel, por su parte, estaba en medio del desfiladero muerto, mirando la sangre en su mano. Sonreía. «Bien, bestia», dijo. «Te preparas para la batalla final, pero que sepas, la noche no conoce sacrificios. La noche devora todo». Y regresó a la oscuridad, permitiendo que la cacería continuara. Las catacumbas del antiguo templo temblaban con el fuego de las antorchas. En el centro de la sala yacía un altar, cubierto de grietas y runas talladas. Sobre él reposaba una piedra, oscura y lisa, como una gota de sangre coagulada. Era el corazón de sangre. La curandera estaba al lado, sosteniendo un cuchillo forjado de plata y obsidiana. «Esta noche se decide todo», dijo ella. «Si el corazón se despierta, el emperador se debilitará por primera vez. Pero el precio...». Todas las miradas se dirigieron al hombre lobo. No se movía. Su sombra se balanceaba en las paredes, como si la bestia dentro ya se preparara para la batalla. «Mi sangre aún no es tuya», gruñó, mirando la piedra. «La daré cuando llegue el momento, pero ahora probad la de otro». El templario dio un paso adelante.
Le arrebató el cuchillo a la curandera y se cortó la palma de la mano. La sangre goteó sobre la piedra. Primero, silencio, y luego, el corazón tembló. Comenzó a latir, lenta, sordamente, como un tambor negro. La gente se quedó paralizada. Por encima de las catacumbas hubo un crujido. Las paredes parecieron gemir, y justo en ese momento lo oyeron. Pasos, pesados, medidos, como si la propia noche entrara en el templo. «Necios», la voz de Arangel resonó por las catacumbas. «¿Habéis decidido despertar lo que solo me pertenece a mí?» De la sombra, junto a la entrada, salió él. El emperador estaba tranquilo. Sus ojos ardían con una luz carmesí. Detrás de él se arremolinaba un ejército de muertos, huesos, sombras, criaturas reunidas del dolor. Los rebeldes se abalanzaron sobre sus armas, volaron flechas, resonaron oraciones, pero la oscuridad los devoraba, como la lluvia a la arena. «He esperado esto», dijo Arangel, avanzando hacia el altar. «Os he permitido encontrar el corazón, os he permitido despertarlo, y ahora será mío». El hombre lobo rugió y saltó hacia adelante. Sus garras cortaron el aire, golpearon el pecho del emperador, pero Arangel lo atrapó por el cuello, lo presionó contra la piedra. «Mira, bestia», susurró. «El corazón ya escucha tu rugido. Solo falta tu sangre y se convertirá en mi corona». El lobo jadeó, pero con sus últimas fuerzas se zafó y golpeó a Arangel con la frente en la cara. Este retrocedió un paso y la curandera alcanzó a gritar. «¡Ahora!». Los templarios derrumbaron una columna. Las piedras se desplomaron, cortando el paso aparte de los no muertos y bloqueando el pasaje. La gente agarró el corazón y huyó por los túneles laterales. Arangel se levantó del polvo, sonriendo. Sus ojos ardían más que nunca. «Huid», dijo. «Pero sabed, cuanto más tiempo lata el corazón, más crecerá el hambre en mí, y cuando se encuentre, me lo beberé junto con vosotros». Se salvaron esa noche, pero no vencieron. El corazón latía más fuerte, y cada latido resonaba en el pecho del hombre lobo, como si fuera su propio corazón. Sentía, la conexión entre él y el artefacto se hacía cada vez más fuerte. Y cuanto más fuerte latía el corazón, más claro se hacía. Sin su sangre, el despertar nunca se completaría. El corazón de sangre latía cada vez más fuerte. Su zumbido resonaba por las catacumbas, donde se habían refugiado los rebeldes. Cada latido resonaba en el pecho del hombre lobo. Su respiración se hacía más pesada. La bestia interior aullaba y pugnaba por salir. «Está ligado a ti», dijo la curandera, mirándolo a los ojos. «El corazón está hecho para someter la sangre del más fuerte. Tú eres la clave, bestia. Sin ti no revivirá por completo». El hombre lobo apretó los puños. «¿Entonces soy la víctima?» «No», susurró ella. «Eres el altar. La diferencia es que la víctima muere y el altar abre la puerta. La pregunta es quién la cruzará, tú o él». Sus colmillos brillaron a la tenue luz de la antorcha. No iba a morir por oraciones ajenas. Mientras tanto, Arangel comenzó su juego. Sabía, tarde o temprano los rebeldes buscarían nuevos refugios, ciudades donde los recibieran, y convirtió las ciudades en trampas. En la primera ciudad, los habitantes recibieron a los fugitivos con pan y vino. Los rebeldes se relajaron, pero por la noche las calles se llenaron de susurros. La gente, uno tras otro, se convirtió en sirvientes del emperador. Sus ojos brillaban rojos y la oscuridad goteaba de sus bocas. En la segunda ciudad les abrieron las puertas y les ofrecieron refugio. Pero de repente los muros se movieron, la piedra se convirtió en carne y las casas se hicieron jaulas. La gente quedó atrapada en una ciudad viva, donde cada callejón era un vientre y cada casa una boca. En la tercera ciudad reinaba el silencio. Ni niños ni ancianos, solo casas vacías.
Pero tan pronto como los rebeldes entraron, un sonido se extendió por las calles. Las campanas sonaban sin manos, los sonidos golpeaban la mente, y la oscuridad se espesaba, carcomiéndolos desde dentro. Huyeron una y otra vez. Perdieron gente, amigos, compañeros. Pero lo peor de todo, el hombre lobo sentía. El corazón palpitaba junto con estas trampas. Cada nueva ciudad, cada nueva trampa, fortalecía la conexión. La curandera dijo: no solo quiere el corazón, lo alimenta con el miedo, el dolor, la sangre de las ciudades. Cuanto más huimos, más fuerte late. Y más cerca está mi sangre, gruñó el hombre lobo. Una noche salió solo del campamento. La luna se ocultó tras las nubes. Se arrodilló ante el corazón y posó su mano sobre su superficie. La piedra estaba caliente, como viva, y escuchó una voz. No la de Arangel, no la de la curandera, una voz desde las profundidades. Eres mi carne, eres mi hueso. Cuando llegue la hora, decidirás quién será el emperador, él o tú. El lobo retiró la mano. Sus ojos ardían. Por primera vez comprendió. El corazón podía ser robado a Arangel, pero solo si lo arriesgaba todo. Arangel, mientras tanto, estaba en la torre de su castillo. Sentía el latido del corazón incluso a distancia. Su sonrisa era fría. «Sí, bestia», susurró. «El corazón te habla, pero siempre miente. Al final, elegirá al más fuerte. Y tú sabes, ese seré yo». Y la noche se desplegó, lista para una nueva cacería. La noche era sin luna. Las catacumbas temblaban, como si la propia tierra intentara expulsar de sí la piedra maldita. El corazón de sangre latía tan fuerte que parecía el golpe de un martillo forjando el destino de alguien. El hombre lobo estaba sentado frente a él, con los ojos cerrados. Su respiración se hacía más pesada. Las garras arañaban la piedra. «No lo hagas», la curandera le puso una mano en el hombro. «El corazón no conoce amigos. Devora a quien lo toca». Él levantó la vista. En sus ojos danzaba la luz de la bestia. «Quiere poder. Se lo daré. Pero no por Arangel, por nosotros». Hundió una garra en la palma de su mano y dejó caer la sangre sobre la piedra. El corazón se estremeció, latió más rápido. El altar se iluminó con una luz carmesí. En las venas del hombre lobo, en ese mismo instante, irrumpió una fuerza, caliente como el fuego y fría como la muerte. Aulló. Pero no era un grito de dolor. Era un rugido que hacía caer piedras de las paredes. Su cuerpo empezó a cambiar. Los músculos se llenaron de energía oscura. Los colmillos se alargaron. Los ojos brillaron rojos. La bestia dentro de él obtuvo lo que esperaba: alimento. «No eres el amo», susurró la curandera, retrocediendo. «Eres el recipiente». Pero él ya no escuchaba. Cuando el ejército de muertos de Arangel asaltó otro refugio de los rebeldes, por primera vez no huyeron. El hombre lobo salió a su encuentro. Una jauría de muertos se abalanzó, pero el lobo se lanzó hacia adelante, y sus garras los desgarraron como ceniza. Su rugido fue un trueno que destrozaba huesos. Se movía demasiado rápido, demasiado furiosamente, como la propia fuerza de la naturaleza. Y entonces, por primera vez, vio el miedo en los ojos de los muertos. Pero junto con el poder, llegó otra cosa. Comenzó a oír voces, susurros dentro de su cabeza. «Golpéale, destrózale, quítaselo, necesitas más sangre, danos, danos». Cada vez que sus garras desgarraban a un enemigo, las voces se reían. Cada vez que respiraba, ansioso por la batalla, exigían un nuevo golpe. Y en algún lugar más profundo, en ese coro, sonaba una voz familiar, la voz de Arangel. «Bien, bestia, has probado. Ahora mi corazón no solo está en mí, sino en ti». Después de la batalla, los rebeldes celebraron la victoria. Por primera vez habían logrado resistir. Por primera vez habían rechazado al enemigo. La gente cantaba, gritaba, creía.
pero el hombre lobo estaba sentado a un lado, respirando con dificultad. Sus patas temblaban, sus ojos seguían rojos. En sus colmillos quedaba sangre de los enemigos, y no solo de los enemigos. Vio los rostros de aquellos que habían caído accidentalmente bajo sus garras, los suyos. La curandera se acercó y dijo en voz baja: «Ahora lo entiendes. El corazón es una espada de doble filo. Mata al enemigo, pero tarde o temprano te matará a ti también». El hombre lobo levantó la vista. Su respiración era entrecortada, pero en su voz resonaba la furia. «Entonces lo mataré antes». En lo alto de su torre, Arángel también sentía la batalla. Sus labios se curvaron en una sonrisa fría. «Has dado el paso que yo quería. Tú y el corazón ahora sois uno. Y eso significa, bestia, que ya eres mío». El corazón latía cada vez más rápido, como si supiera, la caza había comenzado. El hombre lobo estaba en el templo en ruinas, respirando con dificultad. Sus garras aún goteaban sangre de los enemigos caídos. De repente sintió que el mundo a su alrededor había cambiado. El aire se espesó, las antorchas temblaron, y en su cabeza resonó una voz, fría y autoritaria. «¡Mírame!». Se estremeció. En sus ojos, una llama extraña brilló. Ante su mente surgió un trono de huesos, y en él, Arángel. El emperador estaba sentado tranquilamente, como si observara desde lejos, pero sus palabras sonaban como si susurrara directamente en su oído. «¿Sientes el corazón, bestia? No es tuyo, es mío, y a través de él, tú eres mío». El hombre lobo rugió, intentando apartar la voz, pero su cuerpo tembló. Sus músculos comenzaron a obedecer una voluntad ajena. Sus garras se levantaron contra los suyos. En el campamento, los rebeldes gritaron. El hombre lobo se lanzó hacia adelante, pero no contra los enemigos, sino contra los suyos. Sus colmillos desgarraron el aire en dirección al templario. Sus garras brillaron junto al rostro de la curandera. «¡Él lo controla!», gritó uno de los guerreros. La curandera se quitó un amuleto del cinturón y se lanzó directamente hacia la bestia. «¡Lucha!», gritó ella. «No es su corazón, es el tuyo. Escúchate a ti mismo». Pero la voz dentro le destrozaba la mente. «Mátalos. Su sangre calentará el corazón. Te harás más fuerte. Lo quieres». Su cuerpo temblaba. Sus colmillos casi tocaron la garganta de la curandera. Un instante más, y todo habría terminado. Y entonces oyó otra cosa. No una voz. Un rugido sordo, primitivo, que no venía de fuera, sino de dentro. Su propia bestia se levantó contra la voluntad ajena. «No soy tu perro», gruñó, apartando a la curandera y clavando sus garras en la tierra. «Soy el colmillo de la noche». En ese mismo instante, la conexión se rompió. Arángel, en su castillo, se reclinó en el trono, apretando los dientes. Por primera vez sintió resistencia. El hombre lobo cayó de rodillas, respirando con dificultad. La curandera lo sostuvo, abrazándolo. «Resististe, pero la próxima vez será más fuerte». Él levantó la cabeza, y en sus ojos ardía no solo la llama roja del corazón, sino también su propia voluntad. «Que lo intente», dijo con voz ronca. «Cada vez que se acerque a mí, aprenderé sus debilidades». En lo alto de la torre, Arángel miraba la noche. Su sonrisa era fina, pero sus ojos llenos de furia. «Bien, bestia, has decidido jugar, entonces te haré matar a aquellos a quienes quieres proteger. Y cuando comprendas que no hay diferencia entre tus garras y mis colmillos, vendrás a mí». La noche era negra como el abismo. Nubes pesadas corrían por el cielo, y el viento aullaba como una manada de lobos hambrientos. En el horizonte ardían las ruinas de las fortalezas, restos del imperio donde aún sobrevivían las últimas tropas de vampiros. Pero toda la atención estaba centrada en el corazón, en el trono de huesos donde esperaba Arángel. El hombre lobo estaba enfrente, envuelto en el susurro del corazón.
Sus ojos ardían con una llama roja, pero en ellos aún brillaba una chispa, no vampírica, no demoníaca, sino propia, bestial, viva. «Has venido», dijo Arangel con frialdad, «y ahora todo ha terminado». El corazón latió, y una oleada de poder los envolvió a ambos. Las piedras temblaban, la tierra crujía, como si no pudiera soportar el choque de dos amos. Los rebeldes se mantenían a distancia. La curandera sostenía contra su pecho un amuleto, creado por ella a partir de fragmentos de antiguas reliquias. Su voz temblaba. «Él podrá. Tiene que lograrlo antes de que el corazón los devore a ambos». La batalla no se parecía a ninguna otra anterior. El hombre lobo desgarraba el espacio con sus garras, y cada uno de sus golpes era un estruendo de trueno. Arangel se movía suavemente, con una belleza mortal. Sus colmillos brillaban como cuchillas, y sus pasos dejaban rastros de sombras. «Solo eres una bestia», siseó el emperador, «y yo soy la eternidad». Pero la bestia respondía con un rugido, y cada uno de sus golpes rompía los muros del castillo. Y entonces el hombre lobo comprendió. No se le podía vencer con espadas. El corazón era la clave. Latía en el pecho de ambos. Un solo corazón, dos voluntades, y solo una podía quedar. Se volvió hacia la curandera. Sus miradas se encontraron. Ella lo comprendió todo sin palabras. «Si lo haces, dejarás de existir», susurró ella. Él asintió. «Pero quedará el mundo». El hombre lobo hundió sus garras en su propio pecho. La sangre brotó como una llama escarlata. Agarró el corazón, que pugnaba por salir de su cuerpo, y rugió tan fuerte que los cielos se abrieron. Arangel se quedó inmóvil. «No, no te atreverás. Es mi elección», jadeó la bestia. Apretó el corazón entre sus manos. Chilló como si estuviera vivo. Arangel fue arrojado hacia atrás. Su cuerpo comenzó a agrietarse como una estatua de ceniza. Intentó aferrarse al poder, pero éste se le escapaba. «¡Soy el emperador!», gritó, pero su voz se ahogó en el estruendo. El corazón se partió. Un destello envolvió todo el campo de batalla. Los rebeldes se cubrieron el rostro con las manos. Sus cuerpos temblaban. Cuando la luz se desvaneció, el castillo estaba vacío. Ni Arangel ni el hombre lobo. Solo cenizas dispersas por el viento. La curandera estaba sola en medio de las ruinas. En sus manos solo quedaba el amuleto, y en él brillaba una gota de sangre. «Te fuiste, pero nos liberaste», susurró ella, y su voz resonó por los muros muertos. Pasaron los años. El imperio de los vampiros cayó. La gente volvió a construir ciudades, a arar los campos, a reír y a cantar. Pero cada noche, cuando el viento aullaba especialmente fuerte, oían en él un rugido. No un rugido maligno, ni sediento de sangre, sino orgulloso y libre. El rugido de una bestia que eligió el sacrificio, no el poder. Y el susurro quedó en las leyendas. La libertad siempre nace de la sangre, pero a veces de la sangre de aquel que podría haber gobernado el mundo. Y hubo un tiempo de oscuridad, un tiempo de colmillos y garras, cuando la gente vivía con miedo y los hijos de la noche dominaban sus hogares. Los vampiros construían sus salas del trono con huesos y bebían fuerza de la sangre de los vivos, y parecía que el fin nunca llegaría. Pero uno se levantó, ni humano ni monstruo, sino aquel que llevaba en sí tanto la furia de la bestia como el dolor del hombre. Su nombre ha sido olvidado, porque él mismo lo borró, dejando solo una leyenda. Lo llamaban simplemente el hombre lobo. Se alzó contra el emperador Arangel, cuyo corazón latía al ritmo de la propia noche. Ambos tenían en sus manos un solo destino y decidían de quién sería la eternidad. Y la bestia hizo lo que nadie esperaba. No sometió el corazón, no tomó el poder. Lo destrozó. Y con ello rompió las cadenas que ataban el mundo. Desde entonces han pasado muchos años. El imperio de los vampiros se ha convertido en polvo.
La gente construye nuevas casas, siembra grano y los niños corren por las calles sin miedo. Pero en las largas noches de invierno, cuando la tormenta arranca los tejados y aúlla en los suburbios, la gente escucha el viento. En su estruendo se oye un rugido, y los ancianos susurran a los niños. Es él, el guardián que se entregó por la libertad, y mientras su voz suene en la noche, la oscuridad no volverá. Y se escribe en las crónicas. Hay gobernantes que tienen el poder en sus garras y colmillos, pero la verdadera fuerza reside en aquel que puede abrir la mano y entregarla al mundo.